Esto es Aprendamos Juntos. Hoy nos metemos de lleno en ese cruce. Fascinante, ¿no? Donde se encuentran la mente individual y todo el mundo social. Vamos a explorar un poco cómo la psicología social intenta entender nuestro comportamiento. Y nos vamos a apoyar en algunos textos que plantean una tensión interesante. A ver, ¿es una rama de la psicología? ¿O es más bien un campo que comparte territorio con la sociología? Porque históricamente parece que las miradas eran distintas. Desde la psicología a veces se veía como, casi como una psicología de lo social, muy centrada en el individuo, ¿no? Buscando quizá explicaciones más universales. A veces un poco al margen de la historia o del contexto específico. Exacto. Y, mientras tanto, la perspectiva más sociológica la entendía más como un punto de encuentro, digamos. Ahí el foco estaba en cómo la interacción social, cómo nos forma como personas, ¿no? Nuestra subjetividad. Y también cómo crea esos significados compartidos que dan vida a los grupos, a las instituciones. La idea clave era ver cómo se mezcla todo, lo personal, lo interpersonal y lo colectivo. Pero sin reducirlo todo a una sola cosa, claro. Ok. A ver, ¿cómo desmenuzamos estas ideas entonces? Hoy la misión es navegar sobre todo por esa vertiente más psicológica de la psicología social. Entender un poco sus distintas teorías y ver qué herramientas nos dan para comprender la conducta social. Bueno, arranquemos entonces con esa perspectiva que las fuentes llaman psicología social psicológica, o PSP. Señalan que tiende a mirar más al individuo para explicar lo social, y que estuvo muy influida en sus inicios por métodos que buscaban medir, encontrar causas, como en las ciencias naturales, ¿cierto? Exacto, sí. La lógica es esa, entender por qué un individuo actúa de cierta forma, y luego, tal vez, ver si eso aplica a más gente, si se puede generalizar. Los textos usan un caso hipotético, ¿no? Un joven Juan, que decide estudiar arquitectura. Bueno, la PSP intentaría desentrañar esa decisión personal. Claro, siempre influida por la social, obvio, pero el análisis parte de su experiencia individual. Y aquí es donde se pone bueno, me parece, porque distintas teorías dentro de la misma PSP tendrían explicaciones súper diferentes para la decisión de Juan. ¿No es así? Totalmente. Cambian radicalmente. Si pensamos, por ejemplo, en el psicoanálisis, con Freud a la cabeza, pues la mirada iría al inconsciente, a las huellas del pasado. Quizás esa elección de Juan conecta con juegos de la infancia, ¿viste? Construyendo cosas, o visitas a edificios impresionantes con su madre. Todo eso queda guardado y de alguna forma emerge ahora en su decisión. Freud mismo decía, que toda psicología individual es, en el fondo, social, porque siempre hay un otro que es modelo, o ayudante, o hasta rival. Siempre está presente. Qué interesante, cómo mira hacia adentro y al pasado profundo. Pero, ¿qué pasa con las teorías que se enfocan más en lo externo o en lo más inmediato? Ahí entra, por ejemplo, el conductismo. Pensemos en Watson, en Skinner. Ellos se centrarían en lo observable. Estímulos, respuestas, refuerzos, lo que se puede medir. Imagina que el padre de Juan lo llevaba a su oficina de abogado, ¿no? Y le hablaba maravillas de la profesión. O lo premiaba si mostraba interés en leyes. Bueno, ahí estaba intentando moldear su conducta, con estímulos y recompensas, para que siguiera ese camino. La motivación interna de Juan, sus pensamientos casi no importarían para esta visión, solo cómo se le intentó programar desde afuera, digamos. ¡Wow! ¡Qué contraste! Sí, un contraste fuerte. Y luego tienes la Gestalt, con gente como Heidegger. Aquí en énfasis se pone en cómo percibimos la realidad, pero en el aquí y ahora. Juan decide estudiar arquitectura no tanto por su pasado olvidado o por premios, sino por cómo percibe, el paisaje junto al río en ese preciso momento. Su percepción actual es clave, y este enfoque también trae ideas súper importantes como la atribución causal. ¿La atribución causal? ¿Qué es eso exactamente? Es cómo explicamos el comportamiento de los demás y en nuestro propio. ¿Por qué creemos que alguien hizo algo? ¿Fue por su personalidad, algo interno, o fue por la situación, algo externo? Ah, entiendo.
como cuando decimos llegó tarde porque es impuntual versus llegó tarde porque había mucho tráfico. Exactamente eso. Y la Gestalt también habla de nuestra tendencia a buscar que nuestras ideas sean coherentes entre sí, la consistencia cognitiva. Las fuentes también mencionan, aunque más de pasada, otras ideas que nacen de aquí, ¿no? Como la teoría del campo de Lewin, que creo que refuerza esa idea de la percepción del entorno inmediato. Ujú. Sí, el espacio vital de Lewin, lo que percibimos en nuestro entorno directo. Y también la teoría atribucional, que profundiza más en esto de interpretar las causas. O el sociocognitivismo, que se enfoca más en cómo pensamos y percibimos socialmente. Sí, el sociocognitivismo es muy importante hoy en día, aunque a veces se le critica por ser todavía muy individualista, ¿eh? Pero de ahí surgen conceptos clave, como las representaciones sociales de Moscovici. ¿Representaciones sociales? ¿Suena a? Son como esas ideas, conocimientos, imágenes que compartimos en una comunidad. Casi como el sentido común sobre ciertos temas. Nos ayudan a entender el mundo, a comunicarnos. Son fundamentales. Entiendo. O sea, son ideas compartidas que influyen en cómo vemos las cosas. Exacto. Y lo fascinante de todo este recorrido histórico, de ver esta diversidad de enfoques, es que, lejos de ser un problema, toda esta pluralidad ha hecho avanzar muchísimo a la psicología social. Ahora se entiende a la persona de una forma mucho más compleja, ¿no? Somos seres simbólicos, usamos el lenguaje, tenemos intenciones, agencia, actuamos sobre el mundo, ya no es solo estímulo-respuesta. Claro. Y también se reconoce que la realidad y nuestro conocimiento sobre ella tienen historia, no son fijos. Y se acepta que necesitamos distintos métodos para estudiar la vida social, no solo experimentos en un laboratorio. Hay que salir, observar la vida cotidiana, usar otras herramientas. Hay un pluralismo metodológico ahora. Entonces, a ver si entiendo. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Que comprender por qué hacemos lo que hacemos en sociedad, bueno, es un desafío enorme. No es nada simple. Y la psicología social, psicológica, esta vertiente que exploramos hoy, nos da como un abanico de herramientas. Cada teoría ilumina una parte del cuadro. El inconsciente, la percepción, el aprendizaje, el pensamiento. Pero parece que no hay una sola llave maestra que abra todas las puertas, ¿no? Exactamente. Y creo que el gran valor no está solo en conocer estas teorías por separado, sino en empezar a ver cómo interactúan en la vida real. Hoy nos enfocamos mucho en la PSP. Dejamos un poco de lado la perspectiva más sociológica, es cierto. Pero incluso dentro de la PSP ya vemos una complejidad interna enorme. Y esto quizá nos deja pensando algo para reflexionar, ¿no? En nuestra vida diaria, en el día a día, ¿somos realmente conscientes de cómo nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, se están constantemente tejiendo, mezclando con las normas sociales, con las expectativas de los demás, con las estructuras que nos rodean, cómo todo eso junto da forma a cada instante que vivimos con otros? Es una interacción constante y muy compleja.